exaltado seas tú. Bienvenidos una vez más a este su programa, Regresando a tus Raíces. Y quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras, en el libro de Devarim, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 28. Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21. Y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración del nombre sagrado de nuestro Padre Eterno, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo, que sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución humana que no tiene ni pacto ni promesa, y estamos desasimilando la teología de reemplazo que fue inventada por los teólogos, y estamos diciéndole a la gente que es el tiempo de usted estudiar y analizar todo lo que le han enseñado. En términos de salvación, usted que usa la Biblia como instrumento, necesita conocer las raíces de donde se suscitaron todas las cosas. Por eso nosotros como ministerio tenemos una visión y una misión, tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Estamos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com. También usted puede descargar en Play Store la aplicación Mesiánico y ahí usted va a encontrar también todo lo relativo a nuestro ministerio. Usted simplemente va a Play Store y descarga Mesiánico y le va a salir ahí la aplicación con todas las informaciones de nuestro ministerio. Puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o puede escribirnos al WhatsApp número 1-809-671-2593. En esta tarde le damos toda rabá al Eterno por darnos la oportunidad de estar aquí y vamos a continuar con una serie de estudios que hemos estado llevando acerca de lo que fue la vida de esos primeros creyentes en el Mashiach. Y como ustedes han podido observar en los últimos 2 videos que hemos estado grabando, estuvimos hablando acerca de la manipulación de la nueva religión, el aspecto de la historia, y ahora después hablamos del aspecto de la escritura, y hoy vamos a hablar acerca de cuando se disemina ese nombre a esos creyentes que le titulan cristianos. Vamos a ver cómo una gran cantidad de emperadores bajo la cabeza de Nerón persiguió a esa asamblea y eso se llevó mucha gente por en medio hasta el 325, cuando Constantino declara el cristianismo la religión del Estado. Desde ahí hasta allá, unos 300 y pico de años de persecución, donde se sacrificaron cantidades de vidas, y luego cuando terminemos este estudio vamos a continuar con esos creyentes que aún después de haber creído en ese falso nombre de Jesús, murieron por ese falso nombre, fueron quemados por la calle de Amber. Para la información de muchos, toda Suiza era una sola llama persiguiendo a esos creyentes, comenzando con los anabatistas y un sinnúmero de personas que murieron. Y posteriormente, ustedes saben también la expulsión de los judíos de España en el 1492, aquel 31 de marzo del 1391, en la ciudad de Alhambra, se firmó este pacto para que los judíos salieran de España, y eso le costó la vida a cantidades y cantidades de judíos, porque
el catolicismo no quería saber nada del judaísmo y perseguía a todo aquello que no estuviera a favor de su dogma. Y no tan solamente los judíos tuvieron que pagar un precio alto a través de la historia, sino científicos, filósofos, grandes personalidades intelectuales tuvieron que morir en las hogueras, tildados de herejes, porque la humanidad vivía en un oscurantismo y el paganismo tenía subyugado el intelecto de la humanidad, y esto no sirvió de nada. Aún así, la humanidad se adentró en el campo de la investigación y en el 1492 se da el descubrimiento, lo que se conoce como en el siglo de oro, y son cantidades de cosas que la gente necesita saber para poder entender muchas de las situaciones que nosotros estamos enfrentando hoy. Hoy, obviamente, la humanidad ya está en otro contexto. Yo soy de lo que digo, que ya en el siglo de investigación, el siglo de descubrimiento, de los descubrimientos ya pasó. Hoy estamos en el siglo del aprovechamiento, del florecimiento tecnológico, y todas esas cosas fueron desfasadas, lo que indica que hoy el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo precioso. Creo que de todos los tiempos que ha vivido la humanidad, este es uno de los tiempos más bonitos que está viviendo la humanidad, porque hoy el conocimiento está aflorecido. Hoy la tierra fluye de conocimiento, emana conocimiento. Todos los aspectos que tienen que ver con el modus vivendi está siendo modificado, está siendo alterado por el contexto tecnológico, y eso es algo que la religión tampoco se queda atrás. De modo de que lo que le estoy hablando es algo bastante serio, que a todas las personas que le interesa saber y tener conocimiento de muchísimas cosas que no se plantean desde ningún lugar por intereses, nosotros estamos comprometidos con la verdad de los hechos. Y eso es lo que nos caracteriza. Estamos viviendo, estamos desarrollando este ministerio en todos los lados con la intención de que la gente pueda darse un tiempo y que pueda conocer las profundidades que están ahí a la espera de que nosotros podamos conocerla. Acerca del nombre de Jesús hay muchas conjeturas, los cuales es de poco reconocimiento de la gente que no entiende que los nombres propios no se traducen. Cuando usted traduce el nombre de Jesús al hebreo, usted se topa que el nombre de Jesús no significa salvación. Esto y una serie de cosas fue lo que nos conllevó a nosotros a rectificar y a investigar toda esta cantidad de errores que se han estado llevando por décadas. Obviamente la gente no entiende que existe un aspecto que es el aspecto histórico, que aunque muchas veces puede ser tergiversado, pero si usted analiza el trasfondo de donde surgen todas las cosas, usted va a dar con el secreto. Siempre detrás de toda mentira hay algo que se esconde, ¿verdad? Y una pregunta que mucha gente siempre me hace es, bueno, si el nombre de Jesús no significa salvación, porque el nombre es Yeshua, el nombre de la persona continúa aún después que se muere y el Salvador no se murió. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, me parece que el verso 11 o 12 dice que asimismo como Él se fue, Él volverá. Entonces, en ese entonces, Él no se llamaba Jesús, puesto que número 1, la J no existía, y número 2, no era greco-romano para ponerle un nombre greco-latino, lo que indica que esto es una confusión que se trajo a la humanidad y una mentira, y lamentablemente las víctimas del descubrimiento, en este caso el continente americano, fueron donde se plasmó ese falso nombre. Definitivamente a esto le cuesta a mucha gente, pero todo es cuestión de analizar y entender de que si algo está mal hay que corregirlo. ¿Ve? Por eso
mucha gente me pregunta, ¿y qué pasó entonces con esa gente que murió conociendo ese nombre falso al que usted dice que significa caballo? Esas preguntas tienen su respuesta dentro de la misma escritura. El libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, dice, porque en otro tiempo fue tolerada la ignorancia, pero ahora manda a los hombres a que se arrepientan. Como dice aquí, mire, este tema es un tema bastante controversial y yo le pido a todos los jesuitas que tengan sensibilidad, que no vean este programa porque puede afectarle su conocimiento y es probable que se enojen cuando ustedes escuchen las cosas que yo voy a decir aquí en este programa. Por lo tanto, yo le invito a los que creen en el nombre falso de Jesús que no vea este programa ahora, porque lo que vamos a tratar es algo sumamente que va a tocar la sensibilidad de mucha gente que muy probablemente se enojen conmigo. Y esto no es un asunto personal. Mire, el nombre falso de Jesús y el destino de los que murieron en él. Usted puede ver ahí la partícula 1187, que esta G es la partícula 1187 del diccionario bíblico Strong, que significa he aquí. Mire, G lo que significa es he aquí en hebreo. Y sus, que es la partícula 5483, significa, mire, sus de una raíz que no se usa como ensaltar, brincar, caballo, también golondrina por su vuelo rápido. Pero si usted busca también sus en el diccionario, en el Google, y usted lo traduce, sus es una palabra latina que significa cerdo. Usted lo puede buscar en el Google Traductor, y usted lo pone para traducirlo a castellano, para que usted se dé cuenta que sus lo que significa es cerdo, y en la palabra 5483 del diccionario bíblico Strong significa corcel, saltar, brincar, de modo que cuando usted junta la palabra 1187 y la palabra 5483, lo que le va a dar es, miren un caballo o un corce o una golondrina. Eso es lo que significa. ¿Ve? Y concerniente al nombre de Jesús, mire cuántos Jesús hay ahí. Entonces, entrando en materia, libro de los Hechos, capítulo 30, verso 17, verso 30, que era lo que yo le decía, dice que en el pasado el Eterno pasó por alto la ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos en todos los lugares que se vuelvan de sus pecados. Y Mateo 7, 22 dice que en aquel día muchos me dirán, amo, profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces le diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. El 2.1 dice, después que Yeshua nació, ¿en dónde? En Betlehem, en la tierra de Yahudá, durante el reinado de Herodes, que era rey. Fíjese, Betlehem es lo que se conoce como Judá, o más bien Belén, pero realmente Belén no existe, sino Betlehem, que significa Bet, casa, Lehem, pan, casa del pan. ¿Ve? Y Yeshua obviamente es el nombre del Salvador. Cuando nos hablamos en términos de historia, tenemos que investigar la historia de los emperadores romanos. Acuérdense que el imperio romano, el Sacro Imperio Romano, fue uno de los imperios más terribles de la humanidad. La Roma imperial pagana del tiempo antes de la conversión del emperador Constantino en el 312, coaccionado, derramó mucha sangre en miles de seres humanos. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Ustedes saben que la historia divide, la historia comprende desde la primera, desde la aparición de los primeros hominidios hasta la escritura, luego desde ahí hasta la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de Oriente se cayó, luego el Imperio Romano de Occidente, y así sucesivamente. Una gran lista, una gama de emperadores que fueron asesinos. ¿Ve? El Alto Imperio Romano, que es el Principado, igualmente usted puede ver en el siglo I, en la dinastía Claudia, ahí estuvo Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Ahí en el 68, 69 hubieron las guerras civiles.
luego estuvo Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, que fue el que destruyó el templo, Tito, y Dominiciano, que era hermano de Tito. De hecho, Tito fue asesinado por Dominiciano. En el siglo II, ahí tenemos la dinastía de los antónimos, los 5 emperadores, que durante el gobierno de los 5 primeros emperadores, esta dinastía, Roma alcanzó la máxima extensión. Ahí estaba Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pío, Marco Aurelio, Lucio Vero, Comodo, luego las guerras civiles, Pertina, Dio y Juliano. En el siglo III, la crisis del siglo III, la dinastía severa, Séptimo, Geta, Cascaya, Macrino, Heliógabo, Alejandro Severo, luego la anarquía militar, los periodos de los 50 años, ahí entonces vino con Máximo el Tracio, Numeranio, y en el siglo IV, ahí estaba Diocleciano y la tetrarquía, Diocleciano, los nuevos tetrarcas, Magencio, Constantino I, los hijos de Constantino, Teodosio el Grande, y por el siglo V, por allá, lejísimo, ahí entró entonces la definitiva caída del imperio. Ahí estuvo Honorio en el año 402, Arcadio y por último el emperador de Roma, Rómulo Augusto, en el 475, cuando Roma ya desapareció como imperio, pero ahí predominó el imperio religioso. Estos son una síntesis de los emperadores, porque todos ellos tienen un sitial y fíjese que nadie habla de eso. O sea, la teología, nada te habla de eso. Y estos son aspectos históricos que yo toco porque definitivamente la gente tiene que conocer lo que pasó en esos tiempos. Entonces, comenzando en términos de persecución de la asamblea mesiánica, nosotros sabemos que el capítulo 12, verso 2 del libro de los Hechos, dice que Nerón persiguió a la asamblea y decapitó al Shaliá Jacot, enviado Jacobo. Si usted busca el capítulo 12, usted va a leer esa historia. Ahora bien, yo recuerdo que en el 1993 yo realicé una serie de cursos por correspondencia. Dentro de ellos me enviaban cursos de allá de Hamilton y de Suiza. Y dentro de esos cursos, cada vez que yo terminaba, me mandaban un libro. Yo leí 3 libros que me impactaron. Uno de ellos fue En el vientre de la ballena. Otro de ellos fue El mártir de las catacumbas. Y otro de ellos fue La fe por la cual vale morir, que es donde databa la historia de cómo fueron perseguidos los creyentes en el Mashiach de ese tiempo. Ahora, ¿por qué el judaísmo no habla de eso? Porque no le conviene. Porque el judaísmo también fue el que propició las persecuciones a la asamblea de los primeros creyentes en el Mashiach. Yo estoy segurito que eso no lo van a enseñar en una yeshiva. Eso no lo enseñan en ninguna escuela judía. De eso no se ha interesado nadie, porque por un lado el cristianismo fundó su religión basada en el negocio, en el dinero, y no le importó nada. Y cuando habla en términos de persecución relacionándose a lo que son los mártires de la catacumba, lo habla como de una forma efímera. Pero nadie habla de eso, ni un lado ni otro. ¿Por qué me interesa a mí hablar de eso? Porque esas son cosas que tienen que conocerse. Hay que conocer el trasfondo histórico de esas cosas. ¿Para qué? Porque así como yo, hay mucha gente interesada en saber de tantos entuertos que hasta el día de hoy no se conoce nada. A mí me interesa la historia y me interesa conocer qué pasó, cómo murieron cada uno de los apóstoles, quién lo mató, cómo lo mató, por qué lo mató, dónde murieron. Eso me interesa a mí. Yo no sé si no le interesa a usted, pero a mí me interesa. Entendiendo claramente que los primeros creyentes en el Mashiach, desde el siglo I hasta el siglo III, no se llamaban cristianos, se llamaban mesianistas. Y eso es considerado por los mismos ortodoxos, que dicho sea de paso, tengo una lista de judíos, rabinos que creyeron en el Mashiach, pero yo le aseguro a usted que esa lista de rabinos que creyeron en el Mashiach no está en las exhibiciones rabínicas del ortodoxismo, porque también hubo una componenda para que esos creyentes se olvidaran de todo y que nadie supiera qué le pasó a esa gente. Pues mire, en ese libro El espejo de los mártires, ahí data la manera de cada uno de cómo los Shaliá, los apóstoles, murieron.
Y por eso le quiero dar esa primicia primero, comenzando con Jacob, el hermano de Yeshua. Jacob era anciano de la asamblea primitiva en Jerusalén para 30 años. Fue llamado el justo por su carácter ejemplar. Era un hombre de mucha oración y bajo orden del sumo sacerdote Ananías fue echado del pináculo del templo, apedreado y matado a palo. Eso le pasó a Jacob. ¿Qué le pasó al apóstol Andrés? Andrés predicó en muchas partes e hizo señales notables. A fin lo crucificaron en la ciudad de Patros, Grecia, y quedó 3 días en la cruz antes de morir, durante lo cual exhortaba a los creyentes. Eso le pasó al apóstol Andrés. Al apóstol Bartolomé llevó el evangelio de Matillahu hasta las Indias, donde le enseñó a los indios en su lengua nativa. Multitudes de indios fueron convertidos de la idolatría, y después de su fiel trabajo, Bartolomé sufrió una muerte cruel. Los paganos le torturaron, lo azotaron con vara, lo clavaron cabeza abajo y lo degollaron, y al fin lo decapitaron con una hacha. Eso dice el libro de la fe por la cual va a morir, basado en The Martyr Mirror, el espejo de los mártires. Bernabé, compañero de Shaul, después de haber servido fielmente con Shaul, Bernabé regresó a su tierra nativa, la isla de Chipre, para animar a la asamblea primitiva de allí, y por su testimonio fiel y por su obra evangelizadora que llevó a cabo en la isla, fue arrastrado del pueblito donde vivió y quemado vivo en una hoguera. Luego Marcos, el escritor del evangelio, no solo ayudó a Shaul, sino que también fue a la cárcel con ese apóstol. Era también amigo de Pedro y escribió el libro de Marcos según Pedro le contó de la vida de Yeshua. Pedro lo envió a Egipto, donde predicó hasta que murió en manos de los paganos, y fue arrastrado por las calles de Alejandría y jalado con cuerdas y ganchos hasta que murió. Ahora, ¿quién lo murió? ¿Quién lo mató? Los paganos. ¿Y cómo murió? De la manera que usted ve que lo estamos presenciando. El apóstol Pablo, como todos ustedes lo saben, era un judío educado, fariseo estricto, perseguidor de la asamblea mesiánica. Se convirtió cuando viajaba a Damasco a aprender a los mesianistas. Fundó muchas asambleas mesiánicas, no iglesias, eso es falso. Posiblemente creo que fue uno de los apóstoles más perseguidos de todos. Unos funcionarios del gobierno romano, por orden del emperador Nerón, lo decapitaron en Roma. Y de igual manera, algunos compañeros de él, aunque no sabemos exactamente cómo fue muerto, los siguientes compañeros de Pablo murieron también como mártires por la causa del Mashiach. Epafra, Aquila, Priscila, Andrónico, Junía, Sila, Aristarco, que fue matado por orden de Nerón, Onesíforo y su colaborador Porfirio, que fueron amarrados a caballos silvestres y descuartizados por ellos. Entonces, estos Shaliá murieron por esta causa. El apóstol Mateo, o Matillahu, que escribió el evangelio de Mateo, después de escribir el evangelio viajó a Etiopía, un país de África, que aunque era judío y predicó primeramente a los de su raza, el Eterno le ayudó a presentar el evangelio a los africanos. El rey etíope Aeglipo protegió a Mateo, pero cuando murió este rey, el tirano Itaco subió al poder. Itaco persiguió la asamblea primitiva y mató al apóstol y lo clavaron a la tierra y lo decapitaron. Esto fue allí en África. Por eso todos esos judíos africanos que usted nota que están saliendo ahora de África, esos fueron producto de la predicación del Shaliá Matillahu. ¿Ve? Otros, como los apóstoles Simón Celotés y su hermano Judas Tadeo. Simón Celotés viajó y predicó en Egipto, en Libia, Mauritania, y algunos creen que hasta la isla de Gran Bretaña. Al fin lo crucificaron de una manera bárbara por el emperador de Siria. Judas, que escribió la epístola de Judas, la cual consuela y advierte a los creyentes, viajó y predicó a Mesopotamia, a Siria, Arabia y Turquía, el Persia actual, y después de haber condenado el culto pagano, fue matado a porrazos por los sacerdotes idólatras. Así murió Simón Celotés y su hermano Judas. El apóstol Tomás, este apóstol predicó en Irán, en la India, Etiopía y en muchos países más, y al principio no quiso ir a las tribus más salvajes de la India Oriental, pero Yeshua lo animó, y gracias al Eterno se convirtieron muchos, y eso trajo la ira de los sacerdotes del rey pagano. Tomás sufrió tormentos de hierro candente y fue lanzado en un horno de fuego donde lo traspasaron con lanza hasta que murió. ¿Ve? Ninguno de estos apóstoles murió de dormir
ni tampoco murió de comer, ni tampoco murió de estar haciendo otra cosa, sino por la causa. Matías el apóstol, que tomó el lugar de Judas el traidor, después de un tiempo en Judea, Matías viajó a la parte más interior de África, donde muchos se convirtieron a la verdad, y volvió para predicar a Judea, en Samaria y Galilea, y allí fue crucificado, apedreado y decapitado. Y Lucas, el escritor del Evangelio Lucas era médico nativo de Siria y un compañero fiel de Pablo, sufrió casi las mismas persecuciones. Finalmente, después de haber predicado muchos años en Grecia, los impíos le ahorcaron en un olivar verde. Así murió el apóstol Lucas. Luego, Antipas, Yeshua dijo que dio testimonio cuando le escribió a la asamblea primitiva de Pérgamo, que yo conozco tus obras, donde mora y donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y aún no ha negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Algunos dicen que los paganos le echaron a Antipas en un toro de bronce candente, donde murió con gran dolor. Y luego, el Shaliá Yohanan, no es el teólogo, porque ahí no existía teología, Yohanan, el Shaliá amado, Juan aguantó muchas pruebas en algunas provincias romanas. Una vez le echaron en una olla de aceite hirviente, pero Yeshua le preservó la vida. Lo abandonaron en la isla de Pasmo, pero no murió. Y allí, después de ser rescatado en Pasmo, fue obligado a tomar veneno, el cual no le hizo daño. Murió pacíficamente en Éfeso a la edad de más de 80 años. Eso está en el libro El espejo de los mártires, que usted lo puede descargar en Google. Ahora bien, vamos a ver las persecuciones imperiales. Quiero que usted sepa bien claro que todo lo depravado, la depravación más grande que usted se pueda imaginar, fue llevada a cabo por los emperadores romanos. Óigame bien. Las detracciones más terribles, las aberraciones más terribles, usted las puede encontrar en los emperadores romanos. En su vida sexual, en su vida familiar, es un desastre. Por eso, la caída inminente de un imperio es antecedida por la caída en la inmoralidad. Y eso fue lo que pasó con el imperio romano. Pero nadie habla de eso. ¿Y por qué no hablan de eso? De eso no se habla. Se habla nada más de la cosa bonita, de lo que la gente quiere escuchar, de las bendiciones. Eso es lo que le gusta a la gente, que le digan, pero no habla de eso. Hay un fuerte vínculo de los emperadores con el paganismo. Ese paganismo rampante que tiene la humanidad ciega, que muchos están ciegos. Muchos no quieren salir del engaño, de la mentira, de la falsedad. No quieren salir no porque no haya la evidencia concreta, específica y clara de que es un engaño y que es un error, sino porque es una conveniencia mantenerse en el engaño. Porque mucha gente, como dice el comediante, es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo de que están siendo engañados. Entonces vamos a ver las persecuciones imperiales, comenzando, como vuelvo y les repito, los emperadores romanos uno tras otro, conforme a la posición secuencial en la línea del tiempo, todos pertenecen a la época comprendida entre el 64 y el 312, cuando asciende Constantino. Todos declararon en algún momento su reinado en oposición a los llamados cristianos, amenazándolo con castigo, confiscándole sus propiedades, azotándolo, torturándolo. Lo más irrespetuoso, aprobado la muerte de miles y miles que se rehusaban tajantemente a negarse a prescindir de la fe del paganismo. Entre los mártires, nosotros sabemos ya esos mártires. Los primeros fueron los Shaliat, que fueron asesinados. Después esa segunda oleada de creyentes en el Mashiach, que aún bautizándolo como cristiano, se resistieron a creer en la doctrina, en el dogma del paganismo, y prefirieron seguir creyendo en Yeshua, aunque después los propios paganos, porque fíjense cómo es la mentira del paganismo. El paganismo asesina, destruye y mata, y después lo canoniza, porque dicen que Pedro es el primer padre, el primer papa, pero eso es una mentira. ¿Y quién fue que sacrificó a Pedro? ¿Quién fue que lo asesinó? Entonces, hay que despertar. Mire, vamos a comenzar.
En el año 64, la gran ciudad de Roma imperial está en llama. Entra al escenario el emperador Nerón, acusado por muchos habitantes de Roma de haber 839, de haber incendiado la ciudad, y Nerón decide atribuir a los mesianistas la terrible conflagración, lo cual deja sin techo a gran parte del populacho y destruye innumerables de negocios. Nerón en el 64 quemó a Roma y se le echó la culpa a los mesianistas, a los creyentes en el Mesías, a lo que después la historia le puso por nombre cristiano. Según Anales de Tácito, en el capítulo 15, título 44, el historiador romano que vivió durante la segunda mitad del siglo I y la primera mitad del siglo II, una vasta multitud fue condenada, no tanto por el crimen de incendiar a la ciudad de Roma, como por su odio a la raza humana, la percepción de los paganos, porque los mesianistas no socializaban con los pecadores, no participaban de festividades en honor a los dioses, ni en actividades contrarias a las normas de la Torá. Por eso eran perseguidos los chaleá, porque se oponían a rendirle culto al sol, a la luna, a las estrellas y a un sinnúmero de cosas. Entonces, este impío, Nerón, los huertos de Nerón, destinados para el espectáculo melancólico, el cual fue acompañado por una carrera de caballos y honrado con la presencia del emperador, circulando entre el populacho, la vestimenta con la actitud de carretero, el derrocamiento y fin del imperio romano, como dice Edward Gibbon en el tomo 1, página 212. Estos huertos de Nerón se encontraban en la colina vaticana. Óigame bien, ¿dónde se encontraban? En la colina vaticana. El mismo lugar que sería ocupado muchos siglos después por la jerarquía católica romana, que es hoy por hoy donde está ubicado el Vaticano con la asamblea primitiva católica romana. ¿Se da cuenta? Este hombre, este bárbaro, lo último que hizo Nerón fue tratar de vivir con una pantera. Nerón era un hombre promiscuo. Nerón era un hombre enfermo sexualmente. Todas las detracciones que usted puede encontrar, toda la maldad de un hombre que usted puede encontrar, búsquela en Nerón. Busque el perfil de Nerón. Nerón era un bárbaro, un asesino. Nerón era un sádico, un maniático sexual. ¿Ve? Entonces, refiriéndose al historiador Edward Gibbon, que pueden buscarlo eso, el martirio de los cristianos en Roma en el año 64, describe que es evidente tanto el afecto como la causa de la persecución. Nerón confinó todo dentro de sus murallas, que los principios de los galileos nunca fueron temidos a causa de persecución, ni siquiera en investigación. El decaimiento y fin del imperio romano se produjo precisamente por esto. Busque el libro escrito por Edward Gibbon, el tomo 1, en la página 214. Ahí usted puede ver esta referencia que yo le estoy diciendo. En el año 89 al 96 entra al escenario el emperador Domiciano, que según muchos historiadores, tanto judíos como mesianistas, fueron perseguidos fuertemente a finales de ese año. Sin embargo, otros historiadores que han sostenido que en otra época había persecuciones durante el tiempo de Domiciano. No hay consenso histórico al respecto. Usted puede buscar eso en Wikipedia y puede buscar también el artículo en inglés Persecution of Christians in the Roman Empire. En el tomo 1 usted lo puede encontrar también. Este señor, aquí a continuación, corresponde en la fuente de los escritos que yo estoy diciendo. Mire, Smart Q, A Classic Philosophy 51 de 1956. Mary E. Itzy in the Early Christian History en London Macmillan 1924. Wilbur Biblical Research 1884. Thompson, A Book of Revelation, Apocalipsis and Empire, Oxford 1990. El emperador romano Trajano sancionó que se castigara a los creyentes que no renegaran de su fe, pero desaprobó el acecho deliberado contra ellos
a que estos fueran denunciados en base de información anónima. Esos creyentes fueron perseguidos por la única razón de que no se querían creer lo que el paganismo les enseñaba. En el año 109 al 111, el próximo emperador que entra al escenario es Trajano. Este había recibido una carta de Plinio el Menor, el gobernador de la provincia de Bitinia, en la que informa al emperador Trajano de haber ordenado la ejecución de unos cuantos creyentes, escuchando al emperador dictar que los creyentes no debían ser buscados deliberadamente, que la información era anónima, debía de ser rechazada como una cosa indigna de estos tiempos, y que los creyentes debían de ser puestos en libertad al renegar de su fe y adorar a nuestros dioses, decía Trajano. Y sigue diciendo que añade que los que persisten en su fe deben de ser castigados, como usted puede buscar las cartas de Plinio, el capítulo, la página 10, número 97, y enseguida aparece el escenario el señor Edward Gibbon, un historiador inglés muy reconocido por su extraordinario conocimiento de aquellos tiempos del Imperio Romano. O sea, lo que yo le estoy diciendo no es algo que yo me lo he inventado. En otro orden, de haber sido el imperio afligido por alguna calamidad recién ocurrida, como por ejemplo la plaga de la hambruna, una guerra fracasada, si el río Tíber había crecido, o hasta salir de su cauce, si la tierra había temblado en el orden templado de las estaciones, si había sido interrumpido, los paganos supersticiosos estaban convencidos de que los crímenes e impiedad de los mesianistas, salvo por la indulgencia excesiva del gobierno, hubiesen provocado por fin la justicia divina, el decaimiento y el fin del Imperio Romano, como dice Edward Gibbon en el tomo 1, página 216. De modo que todo lo que pasaba en ese tiempo era culpa de los mesianistas, de los creyentes que habían creído en ese personaje que fue clavado en la estaca allá en Jerusalén. Los emperadores se resistían a entender de que había un pueblo que no seguía las culturas paganas, sino por ende estaban obedeciendo la Torá, y esto era propicio a que fueran perseguidos, masacrados, destruidos, confiscados sus bienes. Lo mismo que ha pasado desde entonces hasta 1492, cuando se firma el decreto del alambre en 1391. Los edictos de Adriano, Antonio, Pío, emperadores romanos, declararon expresamente que la voz de la multitud jamás debería admitirse como evidencia legal con el propósito de condenar o castigar a aquellas personas infortunadas, las que se habían hecho partidarios del entusiasmo de los creyentes, el decaimiento y el fin del Imperio Romano. Ahí Gibbon lo cita en el tomo 1 en la página 233. De igual manera, el emperador romano Marco Aurelio, que calificaba alguna doctrina como maliciosa, peligrosa para el Estado, durante su reinado en el 48, fueron martirizados en León, Francia, en el 177 después de Cristo o de la era común. 48 creyentes fueron martirizados y quemados. ¿Ve? O sea que en el año 169 al 180, habiéndose retirado del escenario el emperador Trajano y el señor Gibbon, vemos que entra con Marco Aurelio, y se nos dice que para el emperador Marco Aurelio, la doctrina de los creyentes en el Mesías de ese tiempo sobre la inmortalidad del alma, con sus ramificaciones morales, era maliciosa y peligrosa para el bienestar del Estado. Y durante su reinado fue emitida una ley que según debería de ser castigado con destierro todo aquel que intentara influir en la mente de la gente, inculcándole temor a la divinidad, siendo esta una ley dirigida a los creyentes de ese entonces. ¿Ve? Eso fue donde en 169 al 180. En el año 193 al 212, salido Marco Aurelio, entra al escenario, toma su lugar el emperador Séptimo Severo. También hace acto de presencia en esa planicie Clemente de Alejandría, obispo de aquella gran ciudad, en donde dice, refiriéndose a la persecución desatada por Marco Aurelio, que diariamente muchos mártires son incendiados, encarcelados, decapitados ante nuestros propios ojos, y se nos explica que el rápido crecimiento de la asamblea primitiva provocó el antagonismo popular en algunos lugares, brotando persecuciones en Cartago. Ahí nosotros vemos
La inscripción de Anthony Birley, que trata de Séptimo Severo, el emperador africano. Ahí en ese libro usted puede encontrar cerca de la vida de este emperador. Ya continuando un poquito más allá, después del 202, Alejandría y Corinto, entre el año 202, el Séptimo Severo promulga una ley prohibiendo el evangelismo de parte de los mesianistas y los judíos, y se nos informa que este fue el primer decreto universal que prohibiera convertirse al mesianismo. Las persecuciones violentas estallaron en Egipto, en África del Norte. Leonidas, padre de Origen, de un apologista cristiano, fue decapitado. Origen mismo se salvó porque su madre lo escondió. Recuerde, Orígenes, aquel que proclamó lo que es la teología de reemplazo. Y luego se informa que perpetuamente este aristócrata joven se toma de las manos y obviamente procrean y nace Orígenes, aquel que fue, ¿verdad?, el que erigió la doctrina del reemplazo o la teología del reemplazo. De modo que con esta inscripción nosotros vemos que esos primeros creyentes no se llamaban cristianos, se llamaban mesianistas. Y luego que entra al escenario Orígenes, Panteno, es que entonces lo bautizan con el nombre de cristiano, cuando sencillamente la palabra cristiano no tiene una etimología, definitivamente. En el año 235 el emperador Máximo es el próximo a presentarse en la tarima. De este se nos dice que inició una persecución dirigida principalmente contra la jerarquía de la asamblea primitiva. Eso usted lo puede buscar en Wikipedia, del emperador romano Decio. Luego, en el año 253 al 260, una vez retirado el emperador Decio y el señor Gibbon, ahí habla del próximo emperador que se llama Valeriano. Durante el reinado de Valeriano se exigió que todo el clero debía de sacrificar a los dioses. Según el edicto del 257, el castigo fue el exilio. En el 258, el castigo fue muerte. Senadores, caballeros, damas fueron ordenados a sacrificar bajo la pena grande de multa, reducción de rango y mucho más tarde muerte, y finalmente prohibido a todos los creyentes visitar sus cementerios. Esto lo hizo el emperador Valeriano. Y continuando en el 286 al 312, el último emperador fue el emperador que durante esos 15 años de su reinado, Diocleciano, promulgó su ejército que condenó de muerte a cantidades de personas. En referencia a Diocleciano, un gobierno activista combinada con imagen que tenía de sí mismo como el restaurador de la antigua gloria romana, presagió la más extensa persecución de toda la historia humana. En invierno del 302, Galeriano animó a Diocleciano a iniciar una persecución general contra todos los creyentes. Una persecución general fue invocada el 24 de febrero del 303. Al subir Constantino en el poder en el 306, restauró completa la igualdad para los creyentes, ya llamados cristianos, devolviéndole a ellos propiedades confiscadas durante su persecución. Constantino entonces promulga esas famosas leyes que habla acerca de la igualdad de preferencia en la sociedad. Ahí es donde Constantino hace sus cambios, cambia el sábado por el domingo, cambia la Pascua que se celebraba en marzo y abril, la cambia para que no combine con lo que es la celebración de Pesa. Le hace una carta con cantidades de edicto. Ya en este caso viene ahí lo que se conoce como el sincretismo. De ahí en adelante, entonces, ya la llamada religión cristiana, entonces pasa a ser la religión del imperio. Entonces, mire el cambio, que eso es lo que yo no entiendo de la gente. El paganismo persigue a los creyentes que habían creído en el personaje que murió en Jerusalén. Lo persigue, cada uno, cada emperador lo persigue, lo mata, lo asesina, lo lacera, lo castiga, se lo echa a los leones. Y luego entonces que el emperador Constantino invierte el edicto, entonces ahora agarra el paganismo, crea una religión, le pone un nombre y mire qué mentira más grande.
esos mismos creyentes que eran de origen judío, que los mata, entonces después le cambia los nombres, lo canoniza y luego entonces lo hace santos. Pero qué barbaridad. Eso es una cosa que cada vez que uno lee este tipo de cosas, uno dice, el mundo está ciego. El mundo está ciego, no quieren despertar a la verdad. Esta ha sido una de las mentiras más grandes que en todo el tiempo la humanidad ha estado heredando de generación en generación. Entonces fíjese cómo las cosas cambian, y es ahí donde yo le digo a la gente, mucha gente me pregunta, ¿tú qué has salido con eso ahora? No, yo no he salido con eso ahora, esto está hace tiempo. Lo que pasa es que este país es como todas las cosas, que después que los iPhone ya tienen, que han sido desfasados en otro lugar, llegan aquí como nuevo. Todo lo que ya pasó en otro lugar llega aquí como nuevo, porque parece que este es el fin del mundo. Ya eso no es posible que acontezca porque la globalización se ha encargado de actualizar el lugar más remoto del mundo. Entonces, cuando una gente que no quiere renunciar a ese falso nombre me pregunta que qué pasó con esos creyentes entonces que murieron en ese entonces, yo quiero que usted sepa que el libro de los Hechos contesta esa pregunta. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30 dice, pero el Eterno, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo por haberle levantado de entre los muertos. ¿De quién está hablando? De Yeshua, no de Jesús. Jesús fue el personaje que se inventó el paganismo. Jesús fue el personaje que Grecia y Roma forjaron. Ese hombre rubio, de ojo verde, de pelo largo, eso se le inventó el paganismo. Pero Yeshua no tiene forma. Nosotros no hemos creído en un personaje, hemos creído en un nombre. Y ese nombre es que nos da salvación. Su nombre es Yeshua, que significa salvación. Judío de nacimiento, criado en el judaísmo. Y sobre todo, murió por toda la humanidad. Entonces las personas que murieron en ese falso nombre de Jesús, creyendo que ese era el verdadero, el día que esa gente resuciten y Yeshua se le presente, usted puede estar plenamente seguro que ellos no le dirán Jesús, sino que le dirán Yeshua, porque escrito está, toda lengua confesará que Yeshua es el Mashiach. Y ese es el evento. Ahora, los que murieron en esa ignorancia, los que murieron creyendo en ese nombre falso, los que le enseñaron ese nombre a capa y espada, los que le obligaron, lo forzaron a creer en ese nombre y murieron creyendo en ese nombre como verdadero, esa gente está guardando la manifestación de Yeshua en la resurrección en Yom Teruah, y al resucitar ellos reconocerán a Yeshua como Mashiach, no a Jesús. Entonces, por otro lado, este texto que dice aquí, Mateo 7, 21, 23, no todo aquel que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los Hashamayim, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, no echábamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca le conocí. La primera interpretación que se le da a este versículo sugiere el hecho que mucha gente está utilizando el nombre de Yeshua para hacer milagros, pero los milagros no salvan a nadie. Óigame bien. El Eterno hacer milagro a través de una persona, eso no es nada, porque los milagros no salvan a nadie. Entiéndame eso. Aquellos que andan detrás de los milagros, los milagreros, los milagros no salvan a nadie. Yeshua nunca dijo, cree en los milagros y será salvo. Haz un milagro y será salvo. Ese ha sido el invento, la mentira que se ha estado llevando en todos los lugares. Y esto comenzó en el catolicismo. Eso de que de las campañas, las grandes multitudes, eso comenzó en la Iglesia Católica, un grupo de la Iglesia Católica que se desprendió, ¿ve? Y luego se separaron, y de luego que se separaron, entonces asumieron el cristianismo de otra manera, como el protestantismo, y ahí comienzan entonces a hacerse los milagros. Señores, los milagros no salvan a nadie. Aquel que anda detrás de los milagros entienda que los milagros no salvan a nadie.
Esos milagros que se hacen en el supuesto nombre de Jesús, oiga, hasta en el nombre de un demonio se hace milagro. Se hace milagro en el nombre de un santo, en el nombre de un brujo te hace milagro. Cualquier demonio te puede hacer milagro, porque los milagros no te salvan. La aplicación que se le da a ese versículo es número 1. Tú estás usando el nombre del Eterno para hacer un milagro, pero tú no vives conforme a esa palabra. Esos comerciantes de la palabra que viven haciendo campaña multitudinaria solamente hacen milagro encima de una tarisma, pero no hacen milagro allá en el hospital. Si ellos hacen tanto milagro, que se vayan para África y hagan que llueva en África. Si ellos hacen tanto milagro, que se vayan para los hospitales donde hay gente pobre, a ver si es verdad que ellos hacen milagro. Si ellos hacen milagro, que vayan a Haití, que vayan a los lugares pobres del mundo y que hagan que llueva comida. Esa es una parafernalia, un engaño. Esa es una mentira. Me recuerdo que el último que vino aquí destruyó la confraternidad de pastores en 20 pedazos, porque solo era milagro por esto, porque de eso se trata la religión. Dinero, dinero. Usted vale por lo que usted tiene. Estas palabras que yo estoy diciendo son un poco duras y muchos dirán, es que todo no se dice. Bueno, pues yo lo digo porque yo me siento ser libre y yo no tengo compromiso con nadie, solo con la verdad. ¿Ve? Yo me siento libre y por eso lo digo. La segunda interpretación que se da a ese texto es esa persona que están haciendo milagros en el falso nombre de Jesús, que creen que van a ser tomados en cuenta por esto. Yeshua le va a decir, yo no lo conozco, pero yo hice milagro en el nombre de Jesús. Yo no soy Jesús, yo me llamo Yeshua. Esa es la segunda interpretación de eso. De modo que, como vuelvo y le repito, se ha llegado el tiempo de usted hacer un escrutinio sobre todo lo que le están enseñando a usted. Y busque cuál es el objetivo central de cada cosa que se le enseña. Ciertamente el hombre tiene que creer en algo, porque hasta los científicos dicen que el hombre tiene que creer en algo. Ahora, si usted me está planteando la salvación a partir de lo que usted se llama, que usted conoce como Biblia, eso tiene un vínculo con Israel. Eso tiene un vínculo con los acontecimientos que se suscitaron en Israel, se desarrollaron en Israel, comenzaron en Israel y van a terminar en Israel. Ahí es donde nosotros entramos en el hecho de que por eso es que tenemos que escudriñar nuestras raíces y saber el origen de todas las cosas que nos están enseñando para nosotros no seguir siendo engañados. Ese es el tema del asunto. Mire la cantidad de personas que asesinaron. En el otro programa que vamos a dar, vamos a ver las persecuciones en Europa, en Suiza y en cada uno de los lugares donde asesinaron gentes. Vamos a verlo, cuántos murieron, cuántos asesinaron, cuántos quemaron, por qué lo quemaron, por qué tuvieron que perseguirlo, por qué tuvieron que asesinarlo, quién daba autoridad para que asesinaran gente, para que mataran gente, para que metieran en la hoguera gente. Todos esos crímenes están ahí y están delante de la presencia del Eterno, esperando ser juzgado y condenado. Que no es que el Eterno no ha hecho justicia, el Eterno sí ha hecho justicia. Porque España se metió aquí en 1492 y arrasó con todo. Y después entonces el Eterno le mandó a Napoleón allá a España y acabó con España. Y hasta el sol de hoy España no se ha vuelto a levantar más. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todo en la tierra se paga. Todo en la tierra se paga. De algo sabemos nosotros que nacimos un día y nos vamos a morir un día. Por eso la vida es como el restaurante. Nadie se va de aquí sin pagar la cuenta. De modo que la intención mía es motivarlo, tentarlos a que ustedes puedan escudriñar más allá y deje de ser un papagayo repitiendo lo que otro está diciendo. De modo que hasta aquí hemos terminado con esa parte y si el Eterno lo permite, nos veremos el próximo domingo con un programa más profundo que este para su edificación. Shalom a todos los hermanos de las naciones y que el Eterno le bendiga. Shalom, shalom.